¿Cómo están, hermanos? Aquí les saluda el pastor José Ortega de la Iglesia de la Casa de Poder, nuevamente con un episodio más de nuestra introducción al cristianismo. Estamos aquí compartiéndote enseñanzas referidas al cristianismo para que puedas entender qué es el cristianismo. Mucha gente desea tener una relación con Dios por medio de Cristo. Empiezan a ir a las iglesias y bueno, seguramente llevarán algunos cursos de discipulado, diversas cosas, pero lo que queremos hacer es tener un curso que permita darte las enseñanzas básicas de este cristianismo para que puedas entender cómo es que Dios opera en nosotros. El cristianismo es una relación con Dios en la cual Dios está operando en nosotros, no de manera robótica, no es que seamos títeres de Dios, pero sí a través de conocimiento, de sabiduría y también de fortaleza espiritual. Entonces ya no es en nuestras fuerzas, ¿no? Muchos creen de que el cristianismo se trata de esforzarse en seguir. Bueno, eso es justamente lo que Dios no quiere que hagamos, porque uno termina agotándose. Jesús nos ha llamado para que en Él tengamos descanso, para venir y descansar, dice, en Él, ¿no? Entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Y bueno, tenemos que entrar en el reposo de Dios. O sea, ¿cómo lograr tener una vida agradable a Dios, es decir, una vida de santidad, una vida de buenas obras, pero sin cargarnos, sin estar estresados, tratando de agradar a Dios? Eso lo hacemos fortaleciéndonos en el poder de Dios. Entonces ya hemos visto hasta aquí que existen diversos puntos doctrinales que debemos tener en cuenta. Acuérdate siempre que para que opere la vida de Dios tiene que estar operando la muerte. Es un tema de fe, tenemos que creerlo. La forma de creerlo pues es exponerse a la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú te expones a la buena palabra de Dios, entonces tu fe va a crecer. No se trata de que simplemente uno diga, no, ok, ya lo creo en mi mente, no, sino de que uno se exponga constantemente a la palabra. Bueno, hoy día estamos en el episodio número 7 y se titula Fortaleceos en el Señor. Entonces, ¿de qué trata este episodio? Este episodio trata de que debemos nosotros voluntariamente decidir fortalecernos espiritualmente. No son cosas que vienen, digamos, mágicamente o no sabemos cómo o de milagro, no. Uno puede operar en el poder de Dios, puede entender más a Dios, puede vivir en santidad, puede rechazar la tentación de Satanás en la medida en que uno esté fuerte espiritualmente. Eso es lo que pasa. Muchos cristianos empiezan a ir a sus iglesias y obviamente eso es bueno, ¿no? Porque hay que congregarse, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse en la carta a los hebreos también. Sin embargo, congregarse es bueno, recibir palabra, obviamente ese es el propósito de ir a la congregación, recibir consejería y todo. Sin embargo, cuando uno no decide voluntariamente y personalmente llenarse de Dios, es decir, fortalecerse espiritualmente, uno lamentablemente no va a tener la fortaleza para tener victoria frente a las tentaciones de Satanás y también frente a los ataques de Satanás, porque puede ser tentaciones para que tú peques o también puede ser ataques, ya sea opresiones, malas ideas, sensaciones de temor, enfermedades, todas las cosas que utiliza Satanás para atacar a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener victoria? Porque la palabra dice que somos más que vencedores. Entonces tenemos que fortalecernos espiritualmente. Muchos cristianos, lamento decir que la mayoría de cristianos no se fortalecen, no hacen lo que dice la palabra de Dios y tratan de rechazar estos ataques del enemigo en sus fuerzas. O peor todavía cuando dicen, no, Dios libra la batalla, Dios lo hará por mí. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento, cuando la gente no tenía el Espíritu de Dios habitando dentro de ellos. Entonces, hoy en día, si bien estamos unidos a Dios y seguimos necesitando a Dios, no podemos decir, le he dejado a Dios que Él luche la batalla, le he dejado a Dios que Él pelee por mí. No, porque no va a suceder así. Ahora, tú eres el que enfrentas la situación, pero con el poder de Dios, con la autoridad de Cristo. Te das cuenta que es diferente. En Israel era una cosa, con la iglesia es diferente. Tú tienes que fortalecerte espiritualmente. El Señor Jesús dijo, ¿no?, que si alguno cree en Él, las mismas obras que Él hará, y aún mayores porque Él va al Padre. Juan 14:12. Sin embargo, quiero que entiendas, Jesús se fortalecía. Acuérdate que Él pasaba a veces noches enteras orando, Él permanentemente estaba meditando la palabra de Dios. Entonces, bueno, Él se fortalecía justamente para poder estar lleno del Espíritu y poder ministrar. Si no, no hubiera podido hacer nada de lo que hacía. Acuérdate que Él vino como hombre, se despojó de su divinidad, y luego lo estuvo ministrando lleno del Espíritu, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente a las Escrituras
que nos hablan acerca de fortaleza. En primer lugar, el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4, nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, tú debes entender que el alimento principal, fundamental de la vida del creyente es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar leyendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Entonces, Mateo 4:4 y Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en Efesios 6:10 el apóstol Pablo le habla a las iglesias y les dice que deben fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un mandamiento, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No? Entendamos esto, ¿no? Entonces es un mandamiento, o sea, el creyente debe fortalecerse, no puede esperar que Dios lo fortalezca de la nada. Ya hemos dicho que la palabra es el alimento principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te fortaleces? Escuchando la palabra de Dios, exponiéndote a la palabra de Dios. Esa es la forma fundamental en la cual tú te vas a fortalecer. Pero la palabra de Dios nos habla de diversas formas de fortalecerse que son adicionales a esta. Por ejemplo, Abraham en Romanos 4:20 dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, Abraham no tenía el Espíritu de Dios, obviamente no había nacido de nuevo porque Jesús no había ido a la cruz todavía, ¿no es cierto? Entonces Abraham tenía que creer por algo, por un milagro tremendo, ¿no? Un milagro portentoso. ¿Cuál era? Poder tener un hijo. Él tenía 100 años, dice que su cuerpo estaba como muerto, o sea que, bueno, no tenía ya mayor actividad, su cuerpo, 100 años, y su esposa era estéril. Fíjate qué tal milagro. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Ahora, el hijo lo iba a tener él, no iba a venir Dios y lo iba a tener por él, ¿no? Entonces, él tenía que hacer algo para poder tener un hijo y su esposa también. Entonces, ¿cómo se fortaleció en fe Abraham? Dando gloria a Dios. Entonces, quiero que entiendas que es muy importante la alabanza y la oración. Darle gloria a Dios, gloria al Señor, santo, eterno, lleno de gloria, maravilloso eres tú. De manera permanente, que la alabanza esté en nuestra boca. Eso nos va a fortalecer, de la misma manera en que Abraham se fortaleció y pudo él operar en ese milagro que Dios hizo. Efectivamente, Dios lo hizo, pero él tuvo que recibirlo, necesitó fe, ¿no? Entonces se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, ¿no? En Lucas 1:80, que dice que el niño crecía y se fortalecía también. Entonces, acuérdate que Juan el Bautista, su padre era Zacarías, era sacerdote, entonces necesitaba fortalecerse espiritualmente. No dice la palabra exactamente cómo hacía Juan el Bautista, pero él habitaba en el desierto, ¿no? No se contaminaba con la gente. Igualmente, Juan el Bautista es obra de la cruz. Entonces él no podía obviamente hacer lo que nosotros hacemos, simplemente él habitaba en el desierto, se mantenía en meditación permanente, ¿no? Entonces es importante saber que Juan el Bautista, para poder operar en ese nivel de fe en el que tuvo que operar antes de Cristo para predicar el Evangelio, también tuvo que fortalecerse. El Señor Jesús, fíjate, Lucas 2:40, dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús necesitó fortalecerse. Mucha gente piensa que Jesús vino a la tierra y de pronto, ¡bum!, empezó a hacer milagros. Se dio cuenta que tenía poderes sobrenaturales. Y no es así. O sea, él necesitó fortalecerse y se llenaba de sabiduría, al punto que a los 12 años él ya podía, obviamente, mencionar las escrituras, discutía con los maestros de Israel, ¿no? Entonces, desde niño hay que enseñarle la palabra de Dios, ese es trabajo de los padres. Y dice, el niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios estaba sobre él. Obviamente, porque cuando uno hace lo que Dios dice, la gracia de Dios, es decir, ese poder sobrenatural, está en nosotros. Entonces, Jesús mismo se empezó a fortalecer desde niño. Ahora, Jesús también, obviamente, vamos a ver más adelante, cuando él va al desierto, dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto para que se enfrente con Satanás, ¿no? Entonces eso parece un poco raro, dice, pero ¿cómo pues el Espíritu va a querer que se enfrente a Satanás? Pobrecito Jesús. No, lo que pasa es que Jesús ya había sido fortalecido, ya se había fortalecido, va a ayunar al desierto por 40 días y eso le va a dar una fortaleza espiritual increíble, a pesar que tenía hambre, porque es una fortaleza, en ese caso tenía hambre, pero la fortaleza espiritual era intensa porque había estado en comunión con Dios. Pero él acababa de ser bautizado en el Espíritu en el Jordán. Recuérdate que apareció, ¿no es cierto?, el Espíritu como en forma de paloma, ¿no? Y se escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, él recibe esa fortaleza de Dios.
Y Jesús no necesitaba un bautismo de pecados porque él nunca había pecado. Él recibió ahí un bautismo, pero en realidad es un bautismo en el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y luego ya en el desierto él se fortalece aún más con este super ayuno. Ahora, en ese ayuno ahí vino la tentación, ¿no? Por 3 veces se le presenta a Satanás y Jesús tiene victoria. ¿Cómo tuvo victoria Jesús sobre Satanás? Con la palabra. Otra cosa que los cristianos tienen que saber hacer es utilizar la palabra. Muchas veces se imaginan, piensan, oran y todo, o le piden a Dios que haga algo que ellos tienen que hacer. Tenemos que tener la victoria de la misma manera que Jesús la tuvo, hablando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero para eso tienes que estar fortalecido. No se trata solamente de que hablemos. Ya sabemos que tenemos poder de vida y de muerte en la lengua, pero tenemos que utilizar la palabra, pero tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Por ejemplo, Pablo, cuando vemos a Pablo en Hechos 9:22, dice, Pablo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo también pasó por un proceso en el cual él luego a los Gálatas les habla, ¿no? Y les dice que él tuvo que irse a Arabia. Cuando se menciona Arabia, seguramente que es Damasco, esa zona, en el cual él se fortalece. Él pasa un periodo de tiempo en el cual él obtiene fortaleza espiritual antes de empezar a ministrar con los milagros y con toda la sabiduría que él tenía, ¿no? Entonces Hechos 9:22 nos habla de esta fortaleza de Pablo previa, ¿no? Primero se fortalece, luego ministra. Acuérdate, te voy a mencionar un pasaje que tiene que ver mucho con nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Vamos a dedicarle todo un capítulo al gozo del Señor, pero en Nehemías 8:10 vemos que nos dice la palabra de Dios que el gozo del Señor o la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el gozo que tenemos por nuestra unión con Dios, de saber que tenemos la vida eterna, que Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu, que estamos capacitados para una vida diferente, que tenemos victoria frente a los problemas por medio de nuestra fe, todo eso debe producirnos un gozo. El Salmo 16:11 dice que en el gozo del Señor está que en la presencia de Dios es gozo, ¿no? Estamos llenos de gozo en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Que nuestra comunión con Dios produce ese gozo y ese gozo es nuestra fortaleza. Por eso, y como te digo, vamos a dedicarle todo un capítulo al gozo. El apóstol Santiago dice muy claramente que cuando pasemos por pruebas debemos tener sumo gozo, tener sumo gozo. O sea, obviamente no te da gozo la prueba, la prueba es un ataque, o sea, te produce, en términos naturales, te produce pues tensión, sufrimiento, ansiedad, pero tu fortaleza espiritual debe producir gozo. ¿Por qué necesitamos ese gozo? Porque para pasar la prueba necesitas estar lleno de la fortaleza de Dios, porque va a ser una confrontación de poderes. Si es una enfermedad, va a haber una confrontación entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Entonces, ¿cómo tú puedes tener el poder de Dios si no te has fortalecido? Mucha gente cuando se enferma, recién ahí quiere tener fe. Entonces, ya es un poco tarde, o sea, tampoco estoy diciendo que tires la toalla. Bueno, llénate de fe primero, ¿no? Entonces, tenemos que de manera consciente y permanente estar fortaleciéndonos espiritualmente, ¿no? Acuérdate que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y finalmente Judas, ¿no? Versículo 20 de la carta Judas, nos dice, orando en el Espíritu, ¿no? Orando, fortaleciendo nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Más adelante vamos a explicar qué es la oración en el Espíritu, pero lo quiero mencionar en este momento porque es algo que también nos fortalece, la oración en el Espíritu. Bueno, este episodio, que ha sido el episodio 7, nos habla de fortalecernos. No trates de vivir la vida cristiana sin fortalecerte. Tienes que decidir de manera voluntaria y determinar tú mismo fortalecerte, darte tiempos en los cuales ores, en los cuales alabes. Hay gente que cree que todo lo hace la oración, pero la oración para que funcione tiene que tener fe, es decir, tienes que creer que recibes. Entonces, si tú no tienes fe, de nada sirve que ores. Mucha gente cree que es por orar bastante o por conseguir un montón de gente que ore contigo. Bueno, no es así. O sea, la oración funciona en la medida en que tú crees que recibes. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a tener un capítulo sobre la oración, que vamos a explicar eso. Entonces, este capítulo, este episodio se ha tratado sobre fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No trates de vivir la vida cristiana sin fortaleza, porque te vas a decepcionar. Hay gente que se desanima, se va del Señor, se va de las iglesias porque han fracasado, porque tuvieron problemas, porque no le fue, y creen que Dios no le contestó su oración. No, lo que pasa es que ellos nunca se fortalecieron espiritualmente. No pueden echarle la culpa a Dios, porque Dios te dijo que tú te fortalezcas con su poder, con su gracia, con su conocimiento, con su palabra.
pero tú tienes que hacerlo. Bueno, hemos terminado este episodio. No te olvides que estamos aquí para siempre poder darte la palabra de Dios. Puedes escribirnos también a la dirección que figura ahí. Este es Cristianismo para Todos. Estamos en el curso Introducción al Cristianismo y yo soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder aquí en Lima, Perú. Nos vemos pronto.